hay adictos con TDAH, que si el efecto de la medicación es el mismo que el de la cocaína, hay adictos con TDAH adictos a la cocaína. Según ellos dicen que la cocaína es lo único que les hace que se relajen. Lo que predispone al abuso no es la medicación en sí, o no hay evidencia científica que indique que es la medicación, sino más bien es la impulsividad, el exceso de actividad, porque es eso lo que hace que necesite esa calma que le aporta la droga. Un TDAH te destroza una clase. Te destroza una clase cuando yo como educadora, no como profesional, no tengo herramientas para acompañar. Ya de por sí, mantener a un niño o una niña 5 o 6 horas sentado pretendiendo que atienda a cualquier niño, ¿no? Ya sea tenga neurodivergencia, sea neurotípico, pero pretender que un niño esté 5 o 6 horas sentado prestándote atención y haciendo lo que tú pretendes que haga, ya eso es criminal. El motivo de esta entrevista, este podcast o esta charla es porque, como nos movemos tanto en las redes sociales, tenemos un niño con TDAH. Cuando hablamos un poco del tema del TDAH del niño, a mí me da mucho coraje que todo el mundo es experto. Todo el mundo opina como si tuviera la razón. Y bueno, estamos aquí hoy con vosotros dos, presentaros un poquito, para hablar un poco, para aclarar y para conocer más sobre el tema del TDAH en los niños, principalmente. Yo soy Raquel, soy psicóloga y psicoterapeuta. Actualmente trabajo en una consulta y soy especialista en TDAH. Y yo soy Isa, soy educadora infantil y psicóloga especializada en desarrollo evolutivo y bueno, voy a aportar también mi visión. ¿Trabajas también con niños? Trabajo también con niños de 3 a 6 años. Vale. A mí principalmente el tema que me preocupa es el tema de la medicación, pero bueno, lo hablamos un poco más para adelante. Me gustaría que explicaras un poco, háblame del TDAH en niños. Pues el TDAH es una condición neurobiológica, ¿vale?, que consiste en un patrón persistente donde hay síntomas de inatención, de hiperactividad o de impulsividad. Pueden predominar o el tipo de inatención o alguno de los otros tipos, y en función de ello pues se da un diagnóstico u otro. Y ocurren a lo largo de toda la vida del niño. Yo he escuchado que en las niñas hay veces, ¿no?, que es más complicado detectar que tienen TDAH, ¿no? Sí, porque predomina el tipo inatento en niñas. Entonces, claro, a veces, al no haber ni hiperactividad o la impulsividad es menos marcada, claro, pasa desapercibido porque a lo mejor piensan que tiene menos estrategia a la hora de estudiar o que es menos habilidosa, y entonces no se presta tanta atención como, digamos, las conductas que más molestan a los adultos. No están ahí, pues las otras pasan un poco desapercibidas y no se atiende tanto, hasta que ya nos damos cuenta de que hay otro tipo de problemas, que le dificulta, que no es que no quiera estudiar, o no es que no tenga la suficiente, porque hay veces que se piensa que la capacidad cognitiva es menor y no es así realmente, sino que hay factores de inatención que están afectando. Bueno, venga, vamos a hablar un poco del tema de la medicación, ¿vale? Si eso, para seguimos hablando de otros temas. Mira, a mí lo que a ella y a mí lo que nos preocupa es que yo soy adicto recuperado. Sí. Y bueno, entre otras drogas, las que he probado es la medicación de los niños con TDAH. No es exactamente así. Vale, claro. Te voy a dar mi punto de vista, que hombre, que yo sé que es un punto de vista desde el que a mí me han inculcado o metido en la cabeza, digamos, en lo que es el centro. En el centro no hay expertos en niños con TDAH, ni hay expertos en medicación, hay expertos en drogas. Al final, la medicación es una droga. Sí. Actúa como una droga, alterando el sistema nervioso, ¿no? Claro, mi preocupación es que yo, en 3 años y medio que llevo en tratamiento, he conocido muchos compañeros y yo te diría que hay un alto porcentaje de adictos que son TDAH. A mí la gente me dice, la medicación actúa de una forma distinta en el cerebro de una persona con TDAH. Pero yo, que conozco los efectos de la medicación, que conozco los efectos de la cocaína, el efecto es el mismo. A lo que voy. Hay adictos con TDAH, que si el efecto de la medicación es el mismo que el de la cocaína, hay adictos con TDAH adictos a la cocaína. Sí. Que, según ellos, dicen que la cocaína es lo único que les hace que se relajen. Sí. Cuando a mí, por ejemplo, que no tengo TDAH, es todo lo contrario. A mí me ponía como una moto. Claro, no es el mismo efecto. Pero a ver, lo que predispone al abuso no es la medicación en sí, o no hay evidencia científica que indique que es la medicación, sino más bien es la impulsividad,
el exceso de actividad, porque es eso lo que hace que necesite esa calma que le aporta la droga. Es como una forma de automedicarse ellos, o al menos son digamos, las teorías que se barajan en las investigaciones. La medicación que ellos consumen, que gran parte en los casos es metilfenidato, muchas veces de liberación prolongada. Eso quiere decir que no te da un efecto inmediato, sino que es un efecto que va transcurriendo a lo largo del día. Eso hace que sea mucho menos predispuesta para el abuso de la sustancia, o sea, que la persona note menos que necesita ese efecto porque es algo muy progresivo, que algo que te da una sensación inmediata. Entonces se supone que las medicaciones que hay están corregidas de alguna manera para que no causen el efecto reforzante, sino un efecto terapéutico. Es decir, que, y aparte la cantidad no es la misma, ni el compuesto es un derivado, pero no es lo mismo. Digamos que está supuestamente hecho de alguna manera, que tampoco está demostrado que no produzca absolutamente nada, pero no hay evidencia científica de que lo empeore, sino que más bien son las características del trastorno en sí lo que provocan que esas personas sean más predispuestas, sobre todo las impulsivas, al abuso de la sustancia. Y que no es el hecho de la medicación, claro, es el hecho de cómo es... Claro, aparte esa medicación es pautada, quiere decir que si tú tratas lo ideal, bueno, la medicación también es importante que sepamos, bueno, aparte es un tema médico, ¿no? Que tendría que explicar a lo mejor un médico, pero que no es que tenga TDAH y hay que medicar a la persona, sino que hay personas con TDAH que se les generan unas necesidades que pueden necesitar tratar con medicación, nunca solo con medicación, siempre hay que tener un tratamiento combinado o solo a través de terapia, pero la medicación es para los casos que se necesita, no para el TDAH en sí. Claro, que yo creo que hoy día la solución más rápida es lo médico. Más rápida, más barata, más cómoda. Claro, yo por ejemplo, ¿en qué diferencia hay para tú dar una medicación u otra? Porque yo, por ejemplo, yo soy TDAH y a mí me mandaban la Rubifen, pero mi hijo, por ejemplo, le mandan las Concerta. ¿Qué diferencia? Porque yo sé que hay un montón de tipos de... El médico que te lo mande. Entonces, eso por ejemplo, no, depende, a ver, de las características. También es verdad que hay médicos que son más, digamos, que les gusta más o ven mejor efecto con un tipo de medicación que con otra. Es verdad que el Rubifen, yo, por ejemplo, a las personas que he atendido, muchas se les mandaba a lo mejor en ocasiones como complemento. Cuando tenían una medicación ya se les quedaba corto el efecto, pero no podían subirle la dosis por la talla del niño, digamos, porque fuera muy pequeñito, porque sabéis que la medicación pues hace que crezcan menos o que pierdan apetito, detiene un poquito el crecimiento. Entonces, pues a lo mejor no podían subirla y el Rubifen era como un añadido para complementar una medicación fija que ya tenía, o es verdad que eso sí que es un uso un poco, lo que pasa que es verdad que muchos médicos lo recomiendan, a lo mejor para cuando te tienes que concentrar más, te añade un Rubifen. Claro, a mí me lo mandaron en la época del instituto. Claro. Pero a mí, por ejemplo, me hizo todo el efecto contrario. Claro. Yo por la mañana estaba como una moto y ahora me llevaba toda la tarde que parecía que estaba todo el día tirada en el sofá, con sueño. Y claro, mis padres decidieron por no dármela. Entonces, no sabía yo la diferencia de una a otra. Es siempre también una valoración, porque es verdad que, por ejemplo, si es un niño que ya es muy delgadito, muy chiquitito, es verdad que vas a intentar no darle alguna que le quite el apetito. También muchas veces depende de las características biológicas de la persona, de cómo le siente ese tipo de medicación. Quiero decir, también algunas que a lo mejor alteran la presión sanguínea o producen algunos efectos incómodos, dan muchos dolores de cabeza, entonces muchas veces van alternando entre una y otra, a ver cuál es la que produce un mejor efecto, un efecto más satisfactorio para el niño. Quiero decir que no es solo qué características tiene le doy esta medicación, sino que también es un poco probar, que es muchas veces lo que ocurre, se le quita una, a lo mejor si tu madre decidió no medicarte, pero a lo mejor hay otras que prueban otra medicación y otra, alguna funciona y hay niños que a lo mejor realmente tampoco les sirve o tienen más efectos contraproducente, digamos, y hay otros que les va estupendo. También es verdad que yo, por ejemplo, sí es importante, que creo que es valorar que la medicación se dé cuando haga falta, es decir, por ejemplo, en caso de hiperactividad muy grande, que el niño se cae muchas veces o tiene accidentes, no ve el peligro en nada y se lanza a hacer actividades muy peligrosas, o en casos en los que la inatención es tan grande que es muy difícil que aprenda, digamos, a un ritmo que le permita avanzar. En esos casos a lo mejor sí. En casos que el niño pueda tener una calidad de vida dentro de lo habitual, en sí no hay por qué medicarlo, a no ser que haya algo que le dificulte mucho en su día a día. Porque la medicación concretamente es para concentración, ¿no? No para relajarlo, ¿no? La medicación... O hace las dos funciones.
hace las dos funciones, porque estimula el córtex prefrontal, que es la parte aquí que está digamos, del cerebro. Entonces, ahí tenemos a esa parte, digamos, la que se encarga de funciones de planificación, organización, quiero decir que hace que vaya más la toma de decisiones. Conducido, eso es. El niño se puede reconducir más fácilmente si estimula estas áreas cerebrales. Claro, pero los adictos, por ejemplo, les pasa lo mismo. La pared prefrontal es lo que tienen dañada. Claro. Y no es mejor, por ejemplo, porque yo creo, vuelvo a repetir que es mi punto de vista, ¿vale? Que no, al final tú medicas a un niño y no aprendes a gestionar según qué situaciones. Claro, porque como hemos dicho antes, la medicación nunca es opción única, o no debería ser opción única. Claro. Siempre que se aplique, quiero decir, yo considero que trabajar con el niño estrategias de todo tipo, a nivel de control conductual, a nivel de reflexión, estrategias de reparación, de anticipación de las consecuencias, todas esas cosas que trabajan con el niño independientemente de que se medique o no. Entre otras cosas, porque aunque lo mediques, cuando le retires la medicación, ya no tengo ningún efecto. Quiero decir que uno de los inconvenientes de la medicación, que te sirve solo cuando la tomas. Es verdad que, por ejemplo, a nivel de aprendizaje, si me permite aprender y adquirir estrategias, o me ayuda a que pueda llegar a ese punto, me facilita que cuando me retiro la medicación yo ya tengo una estrategia adquirida, he avanzado a nivel de aprendizaje. Por ejemplo, hay niños que les cuesta mucho trabajo aprender a leer, porque tengo una inatención muy, muy marcada. Entonces, claro, pero esas estrategias también las aprenden yendo a terapia, ¿no? Claro, la terapia tiene que estar ahí. Y aparte, en casos necesarios se complementa con medicación, y cuando no sea necesario no, pero las estrategias y, digamos, la terapia, siempre aparte a nivel de habilidades sociales, autocontrol, eso se necesita. Bueno, Isa, tú que estás acostumbrada a tratar así con niños, que eres educadora social, que tienes niños con TDAH y demás, ¿tú cómo ves este tema de medicación? ¿Tú que das terapias y demás? A mí me surge la duda, escuchándola, por ejemplo, este verano tenían caso de un niño de unos 6 añitos, 6-7 años, que durante toda la parte de escolar, de octubre a junio, le estaban medicando, pero luego en verano estaba en un programa de colonias urbanas y la madre nos comentaba que había dejado de darle la medicación por descansar. Sí, eso lo recomiendan los médicos muchas veces. Lo recomiendan, ¿verdad? ¿Y los niños no lo echan en falta? Hombre, no, tienen que cumplir la misma rutina. Claro. Es que muchas veces la medicación viene muy bien por la rutina que les imponemos los adultos a los niños, que te imponemos estar 5 horas sentados en una silla, en una mesa. Quiero decir que no es algo por los docentes, es el sistema educativo que hay en España. Entonces, claro, le imponemos que cuando llega a casa tiene que hacer deberes, y al final una sobrecarga que para un niño con déficit de atención o con hiperactividad es espantosa. Entonces, claro, en verano, como estás libre de eso, se puede acostar más tarde, no pasa nada porque se levante un poquito más tarde, no pasa nada porque tenga un nivel de actividad motriz más alto, porque si va a la piscina, no tiene que estar sentado tanto tiempo. Entonces, al final, ya cómo actúa a nivel cerebral, no lo sé. Claro. Pero yo, por ejemplo, es una cosa que yo veo en mi hijo, ¿no? Yo cuando en la época de colegio, que tiene la rutina, lo veo como un poco, como estará más controlado, como más tranquilo. En verano, por ejemplo, está el niño como una moto. Todo el día a lo mejor también será porque está muy estimulado, que está todo el día como una moto, no para, de hecho no descansa bien. Y ahora, por ejemplo, en época de colegio, pues como que lleva una rutina y eso le viene bien. Sí, los niños, todos los niños, todo. Y sobre todo con trastorno por déficit de atención, TEA y demás, necesitan una estructura. Cuanto más previsible sea el día para el niño, más fácil es que esté tranquilo, porque sabe a lo que atenerse, sabe lo que viene, y esa planificación que él no es capaz de generar por sí mismo, se la damos desde fuera, le facilita mucho que esté mejor. Y ahora te voy a hacer una pregunta, que esto me pasa a mí, ¿vale? Yo, por ejemplo, yo soy una persona que yo me levanto y digo, de tal hora a tal hora esto, de tal hora a tal hora tengo que hacer lo otro. En el momento que algo me falla, a mí me entra una frustración y ya me sale todo el resto del día, me sale mal. Porque como que mis horas tan cuadriculado, una de ellas se ha ido de esto y ya me destroza todo lo demás. Eso es una característica del TDAH, la falta de flexibilidad cognitiva. Es decir, uno de los rasgos más marcados en gran parte de las personas con TDAH es que les cuesta adaptarse de una situación a otra. Por ejemplo, si le dices a tu niño, ahora vamos a la transición de una actividad a otra, termina esto que vamos a cambiar a hacer algo que a los demás no se espera. Esa transición del cambio, o tenerse que adaptar a algo nuevo, tú tienes que reajustar otra vez toda tu rutina una vez se te incumple una parte.
Y muchas veces también el TDAH va acompañado de dificultades a la hora de estimar el tiempo, y eso se ve mucho en los niños, ¿verdad? De que piensan, no, yo hago la actividad de eso, lo acabo en 15 minutos y ya tengo toda la tarde libre. Y luego te sientas y no son 15 minutos, y claro, la frustración de estoy tardando mucho, que no estás tardando mucho, estás tardando lo que la actividad requiere, pero claro, en tu mente requería 5 minutos y en la vida real requiere 20. Entonces, claro, ahora tienes que reajustar, y es un coste, digamos, muy grande para cualquier niño en general, y más para un niño con dificultades a nivel atencional. Y yo tengo una pregunta ya de forma personal. Yo vivo con un niño con TDAH y mi mujer tiene TDAH. ¿Por qué? A ver, ¿cómo te lo pregunto? A ella se le olvidan las cosas, me refiero a cosas materiales, ¿vale? Ella pone las cosas en un sitio y no se acuerda dónde las ha puesto, pero al niño eso no le pasa. El niño se acuerda perfectamente de dónde lo tiene todo. Eso es la característica que tenga cada uno tiene más acentuado una cosa. Vale, que todas las personas con TDAH no tienen las mismas características ni tienen las mismas. No. Claro. De hecho, se supone, también te digo que yo no he conocido muchas situaciones, pero se supone que hay personas con TDAH, claro, bueno, los que a lo mejor no sean predominantemente inatentos, y hay algunos que son, por ejemplo, predominantemente impulsivos. El subtipo combinado tiene las características de la inatención con la hiperactividad, pero hay algunos que son menos casos, que predomina la parte impulsiva y a lo mejor la parte inatenta no se nota tanto. Entonces, sí, luego yo también he visto, por ejemplo, casos que se da el TDAH combinado con altas capacidades, que eso es otro... Súper complejo. Sí. Nos creemos que es algo, wow, el niño tiene altas capacidades y al final, fíjate, ¿no? Requiere mucha ayuda, mucha atención, porque claro, es esa frustración, por ejemplo, que tú experimentas es como constante, porque además realmente el sistema no está preparado para nada. ¿Por qué hay gente que ve el TDAH como un inconveniente y otras personas que lo ven como... Yo he visto por ahí gente que opina que las personas con TDAH son super personas. Sí, además tienen cosas muy buenas. Son muy espontáneos. Los niños, por ejemplo, son muy inocentes, bueno, y los adultos también, pero he conocido más niños. Son personas súper inocentes, no tienen, claro, como no anticipan o no planifican, digamos, la mayoría hace cosas de forma muy auténtica, muy ingenua. Son personas muy creativas, ¿no? Dentro de su caos supuesto, eso tiene una creatividad y luego son súper divertidos. Por lo menos lo que yo he conocido, muy, muy divertidos. Entonces, tienen características muy buenas. ¿Qué diferencia hay entre TDAH y TDA? La hiperactividad, ¿no? Claro, la H es la hiperactividad. Por ejemplo, predominantemente inatento, que ocurre sobre todo en las niñas que tú me has dicho, es más difícil de diagnosticar. Verás, sí pueden sentir hiperactividad, pero a lo mejor esa hiperactividad es más bien sensación de agitación interna. Es decir, por ejemplo, a lo mejor no está como ella con el pie o que se le ve una persona movida, pero dentro sí siente un poco como ese caos o esa agitación. El que tiene TDAH pues va un poco acompañado de todo. También depende del tipo que predomine, pero es verdad que tiene ese exceso de actividad, es que va como si tuviera un motorcito dentro y todo el día acelerado. Y a lo mejor pues el otro siente la sensación de agitación, pero es más como algo a nivel cognitivo, que sientes que está despistado, que se hablan y no se entera de lo que se le está diciendo. ¿Qué alternativas hay ya no a la medicación, sino que a qué alternativas hay, qué opciones hay para que los niños puedan estar mejor más distraídos, se puedan concentrar? Porque a nosotros ¿quién nos dijo lo de la gomilla, la de la goma en los pies? El neurólogo, porque la única solución que veían pues era medicar al niño. Nosotros lo estuvimos medicando durante un tiempo, pero decidimos, mira, se acabó, no está dentro de lo que nosotros queremos. Y le dimos varias opciones, ¿vale? El niño, por ejemplo, tiene una profesora particular que es especialista en TDAH y, claro, con ella el niño es una maravilla. Pero, claro, ella, por ejemplo, cuando lo ve a lo mejor que ya está más nervioso de la cuenta, le dice, Manuel, vete y te da una vuelta a la manzana con la bicicleta, o vete al parque y te tira 2 veces por el columpio y viene. Claro, ella lo dice, ¿no? Desconectar para volver a conectar. Claro, ella está empleando el tiempo fuera, que es, digamos, retirar al niño de la situación que le está sobreestimulando o estresando, desconecta, aprovecha también ese hiperactivo que descargue algo con la bici sobre todo, que eso es estupendo, y cuando ya baja ese nivel de activación lo vuelve a incorporar. Un tiempo fuera positivo, que también se da mucho en las aulas, ¿no? Esa ampliación del tiempo fuera
que lo usan como castigo, peyorativo, ¿no? Como algo que hemos hablado aquí antes, ¿no? Pues te vas a ir a la clase de los bebés para aprender a sentarte. O sea, eso, bajo mi punto de vista, completamente punitivo, negativo y no recomendable. Claro, porque pero ese tiempo fuera positivo, constructivo, en el que el niño lo ve, ¿no? Como algo... Claro, que es quitarlo de lo que le estresa y luego lo vuelves a poner. Eso es. No es a modo castigo de esto está mal, ¿no? Sino tú atiendes a las necesidades que tiene el niño, te das cuenta de que ahora mismo no está dando lo que puede dar, le permites que descanse y lo vuelves Atiendo a... sus necesidades, ¿no? Pero sin forma de reforzar o de castigar ninguna conducta que yo quiera o no quiera que se repita, ¿no? Sino más como mirando qué necesita ahora, ¿no? Claro, porque mira, por ejemplo, nosotros hicimos un vídeo y demás, y me sorprendió muchísimo un comentario, ya que, por ejemplo, tú tratas con niños y en tu clase no es que haya uno, es que hay muchos con muchos tipos de necesidades. Un TDAH te destroza una clase. Hombre, a mí ese comentario sinceramente me dolió, porque primero mi hijo tiene TDAH y segundo que, por ejemplo, tú que tratas con niños así, yo creo que yo también que lo tengo, a mí en el colegio es verdad que como me castigaban mucho también de te voy a quitar la silla porque no sabes sentarte, te sientas como las gallinas, lo típico, ¿no? Vete fuera que estás dando por culo, porque hasta eso me llegaron a decir a mí, hasta que me llegó un profesor que a mí me entendía perfectamente lo que me estaba pasando. Y él como que se ponía en mi situación, me hacía eso, por ejemplo, ¿no? Irene, venme por fotocopia. O Irene, va a la clase de al lado y pregúntale a la señorita. Y con ese profesor fue con el que yo fui capaz de sacarme todo el instituto. Claro. Además, él fue el que le dijo a mi madre, esta niña le pasa esto. Un TDAH te destroza una clase cuando yo como educadora, no como profesional, no tengo herramientas para acompañar, cuando otro melón y otro tema súper importante, la ratio. Si yo tengo 30 niños en una clase, yo estoy sola, estamos en un sistema súper rígido en el que ya de por sí mantener a un niño o una niña 5 o 6 horas sentado pretendiendo que atienda a cualquier niño, ¿no? Ya sea tenga neurodivergencia, sea neurotípico, pero pretender que un niño esté 5 o 6 horas sentado prestándote atención y haciendo lo que tú pretendes que haga, ya eso es criminal. Porque los niños de per se van a buscar movimiento, van a buscar la atención, van a buscar la manipulación, la experimentación. Entonces eso es, el sistema educativo, bajo mi punto de vista, yo ahí soy bastante crítica, muchas veces es matador, ¿no? Precisamente por eso, porque pretendemos que una sola persona que puede tener más o menos empatía, más o menos formación y más o menos esa mirada, ¿no? Pretendemos que se haga cargo de 30 niños a la vez, con sus necesidades, con sus dificultades. Entonces, claro, si tú estás sola, tienes muchos niños con esas necesidades, con esas dificultades, pues claro, al final la maestra acaba en burnout, acaba quemada, acaba saturada, sin recursos y lo que hemos hablado, ¿no? De la solución, pues medicar al niño. El niño es el problema, ¿no? Claro. Entonces... Que un poco yo, por ejemplo, yo no le he hecho la culpa ni a los maestros ni mucho menos, sino al sistema educativo que tenemos, que no está capacitado para lo que hoy día hay, porque claro, hoy día es otra cosa que también me ha hecho mucha gracia, porque hoy día los típicos, yo por ejemplo, me dijeron que el TDAH pues era hereditario, y yo jamás, yo desearía por todos medios que mi hijo no lo tuviese, porque a ver, esto es algo que tiene sus cosas buenas, pero tiene muchas cosas malas. Y a mí cuando a lo mejor me dice una madre, es que no para, este tiene TDAH. Mi hijo tiene TDAH seguro. Sí, eso es otra cosa que yo quería aclarar, aprovechando también que estás tú aquí, de decir, bueno, es verdad que ahora existe la figura de los CAIT, ¿no? Y que ahora pues se ha mejorado muchísimo todo el proceso de diagnóstico en la etapa de 0-6, ¿no? Pero todo el proceso de detección, ¿no? de estas dificultades para potenciar las habilidades de los niños. Sí. Pero a mí me surge la duda de decir, ¿realmente hay tantos TDAH? O también a la mínima que nos encontramos con un niño más activo de la cuenta o que más activo de la cuenta entre comillas, ¿no? Ya automáticamente la etiqueta y venga, vamos. Sí, es verdad que a veces el diagnóstico, por lo menos lo que yo me he ido encontrando, porque yo no me dedico al diagnóstico, sino que me llegan, ¿no? Cuando trabajaba con niños TDAH siempre llegaban diagnosticados, y es verdad que muchas veces, porque se supone que tú tienes que hacer una valoración multimodal muy completa y muchas veces se diagnostica en pediatría, el niño no para, el niño TDAH.
Y no es así. Muchas veces va, incluso la medicación en algunos casos va en función de la queja de los padres. Mira, Padres que se quejan mucho, muy medicados. Ahora que está hablando de esto, cuando decidimos probar para medicar al niño, lo llevamos a un neuropediatra, ¿puede ser? Sí. Llevábamos los informes del colegio de 3 o 4 años que llevaban en el colegio observando al niño y demás. Y claro, a mí lo que me resulta también raro es que, era un médico de pago, fuimos los informes y en 10-15 minutos le recetaron al niño sin mirar los informes. Los informes no los miraron. Y lo que me sorprende es que nos hizo caso a lo que le dijimos nosotros, porque en los 10-15 minutos el niño estuvo sentado tranquilo encima mío. No había ni indicio en ningún momento de decir, es que este niño no para. No, es que el niño estaba parado durante la consulta. Pues bueno, entiendo que si yo voy también, voy por la medicación, no me va a decir, no te doy la medicación. No lo sé. Hombre, podría decirte que necesita más tiempo para... Debería. Pero es verdad que nosotros llegamos con los informes, ya te digo, el niño lleva censado en el colegio desde los 3 añitos. Es verdad que en el colegio me dijeron, mira, el niño va a seguir porque algo tiene, pero no se sabe todavía, porque hasta los 6 años que ya tenga que estar centrado en lo que está haciendo, no se sabe, hasta que ya, pues claro, con los psicólogos del colegio y demás me dijeron, esto es lo que tiene el niño. Claro, yo fui para decirle, mira, vengo buscando una medicación rápida ya, porque la maestra del colegio no puede más. Y yo le llevaba un tocho de informes así. Él no le echó cuenta ni a los informes ni nada, nos preguntó el niño cómo es en casa, se mueve, no se mueve, en el colegio cómo te dicen que es, pues no para, vale, hecho. Y 200 euros. Entonces, claro, él decía, pero que yo le pagaba a él para que me dé la medicación, pero que él no la miraba al niño, que no sé qué. Y en verdad tiene razón. Sí, se hace así, vamos. No siempre hay médicos que sí son, incluso hay algunos que yo he visto niños muy hiperactivos que, 15 minutos después de estar sentado cualquiera en general. Claro, por eso te digo. Y a lo mejor lo ve el médico y le dice, no, es que el rato que llevamos aquí está sentada, así que no es hiperactivo. Y tampoco es eso, ¿no? Sino que requiere de algo. Pero yo, por ejemplo, a mí para que me diagnosticara la hiperactividad, yo me llevé, pues, desde los 14 hasta los 18 años, yendo a un psicólogo psiquiatra en el Virgen de Rocío. Primero empezaron todas las semanas, después me fueron quitando sesión, hasta que ya me dieron pues mi grado, me dieron lo que tenía y demás, y la medicación. Pero claro, fue un tiempo largo, prolongado. Sí, no suele ocurrir. Verás, tampoco es necesario a lo mejor, y más porque cada vez es verdad que hay más información. Claro. Pero sí es verdad que a veces se hace demasiado rápido y sobre todo se da demasiado pronto una solución que todavía no se ha valorado si es la solución más apropiada para esa persona. Pues como os he dicho, no es TDAH medicación, es qué necesidades genera el TDAH en esta persona y cómo podemos abordar esas necesidades. La terapia de grupo, que ella, por ejemplo, ahora no está mucho, por ejemplo, es importantísima para los niños TDAH porque para las habilidades sociales, para el autocontrol. Sí. Luego también en el espacio donde yo estoy trabajando, hay una ratio de hasta un máximo, que no significa que se llegue a cumplir, pero un máximo de 16 niños y siempre hay 2 educadoras en el aula. Y es que me parece lo mínimo, ¿no? Para atender a esa diversidad, para poder brindar esa presencia, ¿no? Entonces, y luego también lo que hablábamos de la mirada, es que esto es como todo. Hay educadoras que tienen esa mirada, ¿no? Que ven un poquito más allá de este barullo, ¿no? Y luego también hay psicólogas, hay educadoras y hay médicos que vienen, ven el problema, ¡pum!, y ponemos el parche, ¿no? Y yo siempre invito a ver un poquito más allá, ¿no? A ver qué hay detrás de esa etiqueta, ¿no? ¿Qué le pasa a ese niño? ¿Qué necesita? ¿Cómo viene? Claro, mi hijo, por ejemplo, está etiquetado en el colegio. Claro. Como el ruidoso, el que no para, el que se levanta y el que distrae a todos los demás. Claro, y no es así. Y es que de verdad el tema del peso de la etiqueta es tan complicado y tan delicado para mí. A mí me han llegado a venir madres diciéndome que su hija tenía TDAH con 3 años, que su hija tenía TDAH y que tenía el informe. Y luego cuando nos entrega el informe y leemos el informe, es verdad que el informe no aparece la palabra TDAH como tal, pero le están poniendo todos los indicadores que luego esa madre llega a su casa, lo busca, pues mi niña es que tiene esto, ¿no? Entonces, claro, cuando además hasta más edad no se puede. Claro, hasta los 6 años más o menos no se podía saber claramente lo que tenía. Sí, pero que aunque no te ponen el diagnóstico como tal, de manera indirecta ya te están preparando el terreno. Claro, cuando 3 años es una edad totalmente imprudente de hablar.
Claro, y también la etiqueta, no sé si lo has observado, sobre todo a las familias, porque he tenido situaciones de familias que se aíslan porque es que la gente presiona mucho para que es que le da esto le tienes que dar una torta y verá cómo no se pone así. Bueno, y las familias llegan a hacer cosas que no quieren por la presión social, o incluso aislarse, dejar de ir al parque, dejar de ir a cumpleaños porque es que el niño la monta, pues, y es como no es la solución. Y aparte el niño tiene que aprender a desenvolverse y el entorno tiene que aprender a adaptarse al niño. Hombre, yo también. gracias a Dios, por ejemplo, en ese aspecto no tengo problema, ¿no? Porque mi hijo, por ejemplo, es un niño que se desenvuelve bien con los demás, es más inquieto, no para, pero bueno, no tengo problema, pero sí que es verdad que veo a lo mejor situaciones de un TDAH derivado de agresividad, que claro, pues ese niño en el momento que pues le pega a cualquiera, ¿no? Y es verdad que esa familia lo pasa mal. No pasa mal porque claro, pero también me pongo un poco en la otra parte, ¿no? No, pero no digo en casos que pegue, pero es verdad que hay, por ejemplo, gente que no tolera los ruidos de los niños o que no tolera que el niño se mueva mucho en sitios públicos, por ejemplo, en un bar o en una plaza. Entonces, quiero decir, no estamos hablando de que, hombre, si tu hijo va agrediendo a la gente, lógicamente hay que buscar una solución, pero el aislarte y dejar de ir a los sitios tampoco es, porque ni tú tienes que por qué pasar por eso, ni eso va a solucionar nada con tu niño, porque tu niño se va a seguir relacionando a lo largo de su vida. Y necesita Claro. relacionándose. Y en el caso de que un niño que tenga agresividad, imagino que ahí requiere medicación, ¿no? O supongamos que en un caso que la requiere, el día de mañana cuando le quite la medicación, Porque es que la medicación nunca es un tratamiento único. es lo que me estaba hablando. Claro, siempre tiene que acompañar. Claro, la medicación ayuda a lo mejor a la parte impulsiva. Es decir, a que tenga un poquito más de autocontrol. Controlar el pero impulso en el cuando, momento, claro. Claro, pero la parte, quiero decir, porque muchas veces cuando hay agresividad es mucha rabia y la rabia viene de algo. Es decir, a lo mejor la rabia viene porque se ven muchos casos de TDAH que se ven en los grupos y demás, que hay muchos, sobre todo cuando el resto no son a lo mejor tan hiperactivos y demás, como que saben que es impulsivo, entonces lo provocan porque al final él salta, él no prevé que lo van a regañar y le da igual quien esté delante y al final siempre castigan al mismo. Entonces el niño va acumulando mucha rabia. Es el entorno, puede tener que ver el entorno entonces, a lo mejor la familia, ¿no? Si es una familia tiene que ver todo, Sí, pero no siempre es la familia. Quiero decir que muchas veces se dan dinámicas en el cole de que siempre castigan al mismo y los niños te dicen, pero es que este ha hecho no sé qué y a lo mejor han hecho cosas mucho peores, pero claro, los otros saben esconderse y él no. Sí, y lo típico de tirar la piedra esconde la mano, ¿no? Eso es. Y los otros saben que al otro lo van a ver, saben que van a responder y una persona que responde impulsivamente un blanco fácil. Sí, eso me lo dicen mucho con mi hijo, por ejemplo, la típica frase de a mano es que se le ve venir. Claro. Eso me lo dicen así de veces, ¿eh? Es que tu hijo lo bueno que tiene es que se le ve venir, que sabe por dónde va a tirar. Claro, son muy inocentes, son personas muy inocentes. Entonces, claro, el entorno muchas veces no solo no ayuda, sino que se aprovecha. Y luego también con referente al tema de la agresividad, ¿no? Es como si es agresivo hay que medicarlo y es como, bueno, espérate, vamos a ver también de dónde viene esa agresividad, porque muchas veces, en la mayoría de los casos, la agresividad, tanto en TDAH como en no TDAH, las conductas agresivas, que los padres, las familias, los educadores también se asustan mucho, no es más que falta de recursos. ¿No? Un niño pequeñito, ¿cómo comunica las cosas? ¿No? Un bebé, pues la comunico llorando, porque no tengo a lo mejor lenguaje todavía, porque no sé cómo expresar, no sé lo que me está pasando. Entonces, vamos a darle estrategia a ese niño, ¿no? Para que en lugar de comunicar pegando, y eso también pues requiere pues de su tiempo, paciencia y saber de esas estrategias, ¿no? Pero que muchas veces eso nos asustamos con que no, es que es agresivo, bueno, espérate, vamos a ver, ¿no? Sí, ¿qué es lo que está pasando? Además, sobre todo porque muchas veces en el caso de agresividad sí es verdad que se dan otras medicaciones un poquito más fuertes. Y es verdad que hay veces que, bueno, que es un tema que tiene que valorar el médico, pero que se dan un poco imprudentemente porque hay niños muy pequeños que se les recetan antipsicóticos. Entonces, claro, eso luego puede tener unos efectos a largo plazo. Si es algo puntual en lo que se aprende a manejar esa situación, es un recurso estupendo. Pero si es algo que damos como de forma sistemática de eliminar esa rabia, luego puede tener unas consecuencias un poquito más feas. Entonces, por lo que yo estoy pudiendo coger, si por ejemplo, mi hijo, ¿no? Es muy impulsivo, que no es el caso, pero bueno, es muy impulsivo. Si yo lo medico para quitarle esa impulsividad y no le doy terapia, en el momento que yo se la quite, ese niño sigue siendo impulsivo, ¿no? Sí. Claro. Porque no tiene las herramientas. Lo está tapando con la medicación y ya está. Por eso como hemos hablado, la medicación nunca es solución única. Siempre, digamos, en esos casos, lo más efectivo es el
lo combinado. Es decir, combinar las terapias del niño con la medicación que se necesite, que luego se retira progresivamente. Y sí es verdad que también, de lo que hemos hablado antes del tema adicciones, se van en unas dosis supuestamente y de una forma progresiva para no producir efectos bruscos en el cerebro. Ni dependencia, no, a lo mejor. Eso es. Claro, es por ejemplo como las benzodiazepinas, ¿no? Claro. Bueno, no es el tema, pero es también otra medicación que se abusa un poco receta a lo loco. Y es verdad que después, claro, el uso que uno le dé pues tendrá unas consecuencias a otras. Claro, hombre, se supone que la medicación de los niños tiene que estar muy controlada. Quiero decir, hay muchas revisiones, muchos seguimientos que en principio están pagos. Quiero decir, no es, por ejemplo, si es verdad que ansiolíticos se manda a gente y es verdad que hay gente que deja de ir al médico y sigue tomando eso. Entonces se supone que eso no debe pasar con la medicación de los niños. Ni debería con la de los adultos. No, pero claro. bueno, Los adultos ya no podemos hacer nada, pero hombre, entendemos que de los niños, tanto pediatría como los padres están encargados de cumplir ese seguimiento. Por lo que estoy entendiendo, el tema de la agresividad no es que vaya asociado con el TDAH, es como el TDAH lo empeora, a lo mejor, ¿no? Un poco, la impulsividad del TDAH la empeora. La empeora, ¿no? Puede ser un factor más, ¿no? Pero también puede haber niños sin TDAH con estos problemas de control de impulso, de agresividad. Claro. Mi hijo, por ejemplo, no es agresivo para nada. No, claro, que no tiene. Él es todo lo que contrario, él es muy bueno. Pero no para, ya está. Verá que lo que en el momento, por ejemplo, lo que has dicho antes, ¿no? De Manuel, por ejemplo, es que cuando lo has contado se me ha venido a la cabeza. No, ya vamos para casa y a lo mejor tenemos un desvío de pararnos en el supermercado. Pues no íbamos a ir para casa, pues yo no quiero entrar en el supermercado. Pues, y lo descuadra muchísimo. A lo mejor tiene la idea de vamos para casa y pararse antes en otro lado, ya es como se pone muy nervioso, ya no es ni pararte, tiras por otro camino, él tiene... ¿Ahora dónde vamos? Entramos en el pueblo, venga, vamos para casa, ¿no? Como te tires por otra calle, ¿y ahora dónde vamos? O como estar a lo mejor con la abuela y estemos ella y yo en algún sitio y le digamos una hora. Llego a las 9, a las 9 te está llamando, ¿cómo no haya llegado, Para esos casos, no sé cómo lo ves tú, si hay alguna estrategia más específica, pero a nosotras nos viene muy bien, en general, ¿no? Con cualquier niño o niña, trabajar la anticipación. Oye, que ahora vamos a tirar por aquí, oye, que es verdad que te habían dicho que iban a venir a las 9, pero que se va a retrasar un poquito, y eso ya a ellos les baja muchísimo ese nerviosismo, eso porque les da mucha seguridad, mucha tranquilidad, al igual que pasa con las rutinas, ¿no? Eso es. Sí, además que tú en el momento le dices que voy un poquito tarde, que tardo 10 minutos más, venga, vale. Claro, entonces tu cerebro de adulto es como que puede flexibilizar y puede entender que 10 minutos no es nada, pero a ellos les descoloca un montón. Entonces, algo tan sencillo como anticiparle para darle esa seguridad. Claro, y para darle tiempo a reajustar otra vez, como hemos dicho antes en tu caso, para que tiene que hacer el trabajo de volver a, digamos, organizar, que ellos necesitan mucha ayuda con la planificación y la organización. Entonces, si tú, como tú dices, se lo aportas directamente de, bueno, pero va a pasar esto, esto y esto, él ya no tiene que hacer ese trabajo solo. Además, por ejemplo, mi hijo tiene una cosa que yo digo, en verdad es bueno, porque él ha cogido la costumbre, ¿no? Que ahora, por ejemplo, en el fútbol, si no entrenan los miércoles, él ya sabe que a lo mejor los jueves, ya se ha levantado hoy diciendo, hoy tengo entrenamiento. Manuel, no lo sé si hoy tengo entrenamiento porque los otros jueves, que no he podido entrenar miércoles, entrena los jueves. Claro, él ya se ha hecho en su cabeza de que si no entrena el miércoles, entrena el jueves. Y ya está pensando desde ayer por la tarde, cuando se canceló el entrenamiento, de, bueno, pues hoy no pasa nada porque mañana ya sí. Claro. Entonces, claro, yo lo entiendo porque a mí me pasa mucho y una de las cosas que también me pasa mucho es, como te he comentado antes, ¿no? A mí me costó mucho trabajo sacarme la ESO y demás, pero en el momento que llegué al grado medio de lo que a mí me gustaba, fui capaz de sacármelo embarazada, con el niño chico, porque claro, estaba haciendo algo que a mí me gustaba y me motivaba. Mi hijo, por ejemplo, es igual. El niño, por ejemplo, no quería fútbol, él estaba en atletismo y no quería fútbol por nada del mundo. Pues le dio un verano por el fútbol y por el Betis, bueno, se sabe todos los jugadores, hasta cuando marcó el Betis, ganó en años que él no había ni nacido. Y se sabe todo. Y de hecho juega al fútbol bastante bien. Y digo, ¿cómo puede llegar a pasar de una cosa a tanto? Y le pasa con mucho, le dio por los Legos, montar Legos, se sabía los Legos de memoria. Ahora ya no le gustan los Legos, ya los Legos ni los toca. Allí los tiene con los dinosaurios. Igual, le da por algo y es obsesivo. Pero es que yo, por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? Yo como me dé por algo es eso y eso. Y hasta que no lo aborrezco, no paro. Claro, eso ocurre
porque, digamos, lo que está más afectado en el TDAH es la capacidad de control atencional, pero la atención involuntaria, que es decir, cuando hay un estímulo llamativo o novedoso o que a ti te resulta, por lo que sea, atractivo, esa atención que se presta ahí no está tan afectada, es algo involuntario que ocurre automáticamente. Lo que sí está afectado es que tú puedas decir, tengo que cambiar este foco de atención y priorizar este otro, es decir, la parte de dirigir y controlar la atención. Eso es complicado, por eso sois tan buenos en cosas que os llaman la atención y lo otro cuesta un poquito más de trabajo, porque digamos que es el control atencional lo que está más afectado. Yo también creo que, por ejemplo, esto cuesta mucho entenderlo y los entiendo. Yo, por ejemplo, mi jefe, ¿no? A lo mejor me coge y me manda 3 tareas diferentes y ahora yo digo, venga, voy a empezar por esta. Ahora de esta la dejo a media y me paso a la última. De la última la dejo a media y me paso y digo, y ahora viene y me dice, pero es que no termina ninguna de las 3. Claro, yo creo que la gente se piensa que lo hacemos queriendo, pero yo, por ejemplo, cuando me di cuenta, digo, ya, es verdad, es que he empezado las 3, pero ninguna las he terminado. Igual que con las conversaciones. Está hablando de algo y se va a otra y digo, pero termina de contarme lo que me está contando. O da por hecho, no sé si es del TDAH o no, ella da por hecho muchas veces que empieza a hablarme de algo como si tú empiezas una conversación por la mitad y ella da por hecho que yo la estoy entendiendo. Digo, ¿de qué me estás hablando? Sí, en los grupos, imagino que también lo trabajáis mucho allí, en los grupos de habilidades sociales se trabaja mucho. Iniciar una conversación, hacer preguntas, trabajamos con los niños, hacer preguntas de ese tema para que la persona sepa que lo está escuchando, mantenerte en el mismo tema, cambiar de tema de forma apropiada y terminar la conversación. Para cambiar, claro. Son cosas que se trabajan mucho porque es verdad que a lo mejor les puede hacer que se queden un poquito más excluidos a la hora de que la conversación a lo mejor no aportan todo lo que quieren aportar, o muchas veces a lo mejor les cuentan algo, no sé si te pasa, y parece que no te están escuchando y no, como que no les interesa, pero simplemente a lo mejor porque, bueno, eso, van de un tema a otro y ya está anticipando otro tema distinto que va a hablar, que no tiene nada que ver con lo que tú le estás contando, ya ella está en otro tema. Siento que no tiene nada que ver. Yo ya da por hecho que lo otro lo ha entendido, con 3 palabras que le he dicho, lo ha entendido, y yo ya me voy a otro que a mí se me ocurrió en ese momento, que se me ha pasado por la cabeza. Claro. Hablando de esta parte también de la atención, ¿no? A mí se me acaba de venir otro melón súper grande que creo que no ha salido, que es el tema del uso de pantalla. Bueno. Eso es otro melón fuerte, ¿eh? Fuerte de cómo nos está afectando todo el tema de redes sociales, estos inputs de información que nos entran de corto, ¿no? Bueno, tú lo podrás explicar mejor, ¿no? Cómo influye esta nueva forma de relacionarnos con las pantallas, con TikTok, con Instagram, todas estas cosas, ¿no? Pues eso es estimulación. El efecto reforzante, por ejemplo, que tiene la droga, digamos, es un poco el que tiene buscar salir a estimulación continuada. Y la dopamina, claro, al final, Claro. por ejemplo, las redes sociales, el TikTok, que va. Se estimulan circuitos similares, entonces, claro. Yo muchas veces no veo nada, yo estoy y estoy ahí. Y mi hijo igual, ¿eh? Está ahí. Bueno, y todo el mundo, ¿eh? Que no Es te que creas es eso, eso ya- es que es eso lo que yo quería decir, yo noto que mira, hablo de mí, desde que uso redes sociales, mientras más TikTok, más Instagram, más esto de ¿cómo se llama? Scroll, ¿no? Esto del scroll, mientras más estimulo eso, mientras más hago eso, más trabajo luego me cuesta concentrarme en otras tareas que requieren un esfuerzo cognitivo consciente, ya sea ponerte a leer tu libro, estudiar, ¿no? Porque Claro. las tareas más mecánicas de cocinar, de limpiar y esas cosas, como que no se ven tan afectadas, pero las tareas que de verdad requieren una concentración cognitiva, una atención. Claro, porque al final este es un sistema de recompensa inmediata y lo otro es, digamos, demorar la recompensa. Entonces, a todo el mundo nos puede perjudicar, porque, claro, había un estudio, es muy antiguo, de, por ejemplo, que había niños y niños TDAH, que a lo mejor le daban no me acuerdo cómo se llama, bueno, unas gomitas, unas chuches, y le decían, te doy una, si no te la comes, luego te doy la bolsa completa, si te la comes, bueno, no sé si era una Lo he visto, si te la sí, comes. sí. Claro, el niño TDAH se come 2, aunque no puede después no puede demorar comer la las demás. recompensa. Entonces es lo mismo que ocurre con las redes sociales. Si yo estoy leyendo un libro no me va a gratificar de inmediato, la sensación a lo mejor de gratificación es a lo largo de conforme voy terminando, quizá incluso o a media trama. ¿Qué pasa? Que si yo tengo una estimulación continuada, eso al final me acostumbra a ese sistema de recompensa inmediata. Y nos volvemos todos un poco en ese sentido, que estamos adquiriendo unas características que son más negativas quizás, o que nos dificultan más en el día a día, porque claro, todo lo que requiera
dividir, digamos, trabajar poco a poco o hacer algo poco a poco y recibir el resultado después, es algo que nos cuesta muchísimo más que antes. Claro, eso como lo has dicho, Eso es. en el momento el efecto ya. Lo tenemos Claro, ya todo, no, ¿para no qué es el quiero efecto, no es el efecto, es todo. Una benzodiazepina si yo, o sea, ¿para qué voy a hacer una técnica de relajación si yo me tomo una pastilla Y me relajo? relajo? O sea, ni voy a trabajar mindfulness, ni voy a liarme a dar paseos a lo mejor o cosas, deporte, ¿no? Que a lo mejor también es algo bastante, a nivel neuroquímico cerebral es muy potente, pero claro, no es inmediato, como pueda ser a lo mejor una sustancia. Sí, no, al final el deporte es una parte fundamental en el tratamiento. Claro. La dopamina, la endorfina, todo lo que Eso es. genera es buena. No es Claro, como- pero no llega tan inmediato como la Claro, sustancia, como que la- sí, como la requiere droga. unos hábitos, que los hábitos son muy difíciles de conseguir. Además, de hecho, en el tratamiento hay algo que a mí me da, a mí creo que a la mayoría nos daba mucho coraje, que tú pedías algo, ¿no? Y no. Claro. Trabájate la paciencia. Eso Trabájate es. La tolerancia a la frustración. la tolerancia a la Claro. frustración. Lo que llega, lo que consigas poco a poco, te merece más la Y pena. la demora de la recompensa está acostumbrando a tu cerebro a no necesitar de un refuerzo inmediato. Pero es que la tolerancia a la frustración es tan importante trabajarla y estimularla, y lo que hacen las pantallas es justo lo contrario. Pero es que la tolerancia a la frustración es de las habilidades más importantes tener desarrollada en la vida, porque la vida constantemente te está trayendo noes a lo que yo quiero, a lo que yo necesito, Claro, a lo que claro. me pide el cuerpo. Entonces, trabajar la tolerancia a la frustración para la vida, para el trabajo, para las relaciones de pareja, de amistades, es que me parece un pilar clave. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta, ¿vale? Esto un poco para mí, a cuenta del niño, ¿vale? Yo soy una persona que yo digo, mira, Manuel, yo lo amenazo mucho. También es verdad que es lo que han utilizado siempre conmigo. Tú no hecho, no sales. Tú no sé qué, te castigo. Tú no sé cuánto, a tu cuarto encerrar. Claro, tampoco es verdad que antes había los recursos que hay ahora. Pero claro, yo sigo utilizando eso porque... pero es que a mi hijo no le vale para nada. Claro. Que no le vale para nada. Además, se habitúan. Es que no le vale para nada. Ayer, de hecho, o sea, lo castiga sin pantalla, sin móvil, sin nada, porque es lo que yo creo que le duele. Porque claro, al final es eso, su estimulación de los videojuegos. Y él mismo se quita las cosas, las guarda para no tenerla, para evitar la tentación. Entonces, claro, digo, a lo mejor no lo estoy haciendo bien. A ver, que él lo guarde para evitar la tentación ya es una estrategia de autocontrol bastante buena. Y teniendo en cuenta que tiene TDAH, todavía mejor. Quiero decir, un esfuerzo que le está haciendo para reconducir su comportamiento y está anticipando, que es algo también bastante difícil con TDAH, que me va a pasar esto y cómo puedo evitarlo. Que sí que ahí están pasando muchas cosas buenas. Pero es verdad que si yo castigo a un niño constantemente o lo castigo a todo, al final se desarrolla como una indefensión de, bueno, me da igual, total. Ya ni necesito portarme bien, estoy castigado a todo. Que me da, pues ya hago lo que me da la gana. Es un poco, aparte de esta, la sensación que sí es verdad que si es un niño que sea un poquito más reflexivo, el pensar siempre estoy castigado, hay niños que se sienten que son malos. Claro. Entonces, la autoestima es muy importante. Cuanto mejor autoestima, mejor Claro, mi hijo, por ejemplo, yo creo que eso es una cosa que tenemos los TDAH, que la autoestima lo tenemos muy bajo. Pues yo soy también de muy baja autoestima y mi hijo, de hecho, una de las cosas que me dicen mucho en el colegio es que tiene la autoestima muy bajo, que él ve algo, yo esto no soy capaz de hacerlo. No voy a ser capaz. Y yo, Manuel, que sí, que tú puedes, venga, que es verdad. Sí, no De puedo, hecho, no sí, puedo. Perdón que te corte, pero en la mente del niño, yo hablo un poquito más en general, ¿no? En la mente del niño, sobre todo niños más pequeños, cuando tú haces un castigo, la mente del niño es incapaz de pensar que a mí me han castigado porque yo he hecho algo malo. El niño lo que integra es, a mí me han castigado porque yo soy malo, porque hay algo malo en mí. Entonces, por eso siempre se intenta utilizar otro tipo de estrategias que no sean el castigo. Por ejemplo, como había comentado esta profe, que tiene este tiempo fuera positivo, que es mirando más sus necesidades, ¿no? Porque el niño, cuando tú le estás castigando, el niño está integrando, en cada castigo que se le pone, está integrando, hay algo malo en mí, hay algo en mí que falla, hay algo que no está bien. Entonces, siempre intentar pues otro tipo de estrategia, ¿no? También es importante priorizar, por ejemplo, si tú sabes o si ya sabemos que el niño TDAH se le olvidan las cosas y que a veces puede ser que mienta un poquillo para evitar el castigo, si son cosas que no son importantísimas, es decir, se le han olvidado unos deberes o algo así, que eso va a ocurrir 500 veces a lo largo de vuestra vida. Tú te estás enterando, ¿no? Claro, para lo mejor nos sentamos, ¿no? Claro. Oye, he visto que me has mentido. Cuando tú me mientes yo me siento así.
¿Por qué me has mentido? Muchas veces parar, preguntar y escuchar más, ¿no? Es que mira, por ejemplo, ayer, lo que hemos estado hablando antes de empezar a grabar, ¿no? Lo castigamos sin play, sin móvil, sin nada, porque no nos había comunicado que tenía un examen y lo había suspendido y le dije que lo castigara, que lo suspendiera. Vino con el examen suspendido, ¿no? Ayer lo recojo del colegio y me dice, que es que yo le digo, le dije después, es que es tonto, tío. Me pregunta cuando lo recojo, papi, ¿puedo coger la play hoy? Digo, venga, puede cogerla. Y después de preguntarme, de decirle que puede coger la play, me dice que ha aprobado un examen que ni siquiera sabe la nota. Como para decir, he aprobado. Venga, me va a dejar la play porque he aprobado. Y llega, le cuenta a la madre, mamá, he hecho un examen de música hoy y le he aprobado con un 6. La madre le pregunta a otra madre y es mentira. Ha hecho el examen pero la nota no la sabe. Pues le volvimos a quitar la play. Y yo, que estoy de no reñirle mucho, la verdad, cogí un cabreo con él muy grande. Digo, es que eres tonto, tío, si ya tenía la play. ¿Para qué tiene que mentir? Digo, para te vas a que llevar una semana, era un día, para una semana. Es que son cerebros que están aprendiendo, que es que se están formando. Ya hemos hablado que la estrategia de planificación no son lo suyo. Entonces, claro. Lo planifico mal. Claro, hay cosas que puedo evitar tener en cuenta, quiero decir. Si, por ejemplo, si el niño no insulta, no pega, que sí que ya tenemos un comportamiento bastante bueno, teniendo en cuenta que es impulsivo, ¿no? Entonces, que una persona impulsiva tenga un buen nivel de autocontrol en ese sentido y que no mienta en cosas graves, por ejemplo, o que no robe, o quiero decir que al final las mentirijillas del día a día a lo mejor tampoco hace falta que atendamos a todas. Son mentirijillas. Atendamos a que cuando haya algo importante, hombre, tampoco, imagínate, traes todo suspenso y te voy a dar la play. No es eso, pero sí es verdad que no puedo tener la sensación de castigo constante por cosas que son habituales en su rutina. Vale, como el tema de los deberes, ¿no? A él se lo olvida mucho. O copia la mitad, a lo mejor te salta. Ayer, por ejemplo, no traía un texto y tenía la mitad copiado. Digo, vale, pero tú no te estás dando cuenta que no tiene sentido. No se da cuenta. Que me has copiado la mitad y ahora te has saltado una línea, te la tengo que saltar. Digo, porque te falta información en el texto. Está bien escrito. No se da cuenta igual que del desorden. Y ante esto, ¿qué es lo recomendable? Que hagamos con él. Una cosa muy importante, bueno, voy a cambiar brevemente de tema para una cosa muy importante porque habéis preguntado ante otra estrategia aparte, por ejemplo, el tema de los deberes y demás, que es muy importante que sepamos que en el cole se pueden hacer adaptaciones metodológicas que no afectan ni al contenido de lo que aprende, ni a la cantidad, ni nada. Simplemente se le presenta la información de forma diferente. Porque, por ejemplo, no te vamos a hacer copiar un texto muy grande, no hacer copia en eso depende del profesor que lo atienda, pero es verdad que muchos niños, por ejemplo, eso, no hacerle copiar cosas inútiles, porque copiando un enunciado no está atendiendo más, está cansándose y frustrándose. Él viene diciendo que los enunciados hay que copiarlos. Y yo lo obligo a copiar. Nosotros lo obligamos. No, pues todo lo contrario, porque su profe se lo está quitando para no frustrarlo y para permitirle que toda la capacidad cognitiva la invierta en razonar el problema y en solucionarlo, y lo estamos obligando a que haga otras cosas que lo están cansando para nada. ¿Vale? Entonces, eso. Es decir, que hay muchas estrategias también a nivel de aprendizaje, o por ejemplo, darle las cosas dosificadas, que en el folio no aparezca entero lleno, porque eso ahí anticipa muy negativamente. Eso se lo hacen en el colegio. Eso es. Incluso hay niños que responden mejor oral en los exámenes que porque a la hora de escribir se lían. Eso le pasa a él. Eso es. Entonces, son estrategias que le pueden facilitar que tengan muy buen rendimiento académico, mucha menos frustración y son fáciles de aplicar. Claro, además él se frustra porque yo, por ejemplo, yo soy muy exigente con él. Yo creo que es porque como yo le he pasado tan mal, porque realmente se pasa mal, yo no quiero que él lo pase así y al final yo creo que lo hago hasta peor. Yo creo que sí. Yo creo que lo hago hasta peor, ¿no? Yo muchas veces me paro a pensar, pobrecito, si yo era igual, ¿qué le voy a pedir? Si es que yo era igual. O igual o peor, vamos, igual o peor. Sí, no, por lo que dice tu madre. Igual o peor, ya te digo. Y yo, bueno, digo, pobrecito, coño. Si es que después me paso, yo muchas veces le digo, madre, ¿tú me estás vacilando? O a lo mejor le pregunto, la P con la E me dice pa, la P con la E, le. Mamá, ¿tú me estás vacilando? Si la P con la E es pa, ¿cómo la P con la E va a ser le? Su cerebro funciona así. Claro, yo le digo, tú me estás, pero después digo, pero si yo soy igual. Claro, que quizá tú pretendes pedirle lo que, digamos, estamos un poco con lo que tú te has sentido mal o disgustada, que te has sentido a lo mejor como que no podías llegar a lo que tú querías, y pretendes que sí él llegue para no pasarlo, para que no pase tan mal como lo has pasado tú. Y no es necesario, porque los niños lo que necesitan es la aceptación y comprensión, principalmente de la familia, y si puede ser también del entorno que tengan. Él no necesita tener un aprendizaje perfecto. Nadie necesitamos eso. Mamá, yo le dije, te voy a mandar campo, y se puede mandarme al campo a coger naranja. Vamos, casi. Claro, pero tampoco hace falta que le digamos eso, quiero decir. Él tiene sus hábitos y su verá.
Es como ha dicho ella, está aprendiendo, es un niño. Lo que necesitamos es que adquiera constancia realmente. Es quizás lo que haya que trabajar más. O sea, No las notas, sino la constancia. que en cierto modo le estamos riñendo por algo que es lo normal, ¿sabes? Claro. Es como que te digo yo, si yo que volvemos a lo mismo, soy adicto, estoy en una reunión y se me apetece tomarme una cerveza, que me suele pasar, no es que me la tome, no me la tomo, pero por mi cabeza Sí, pasa claro. y digo, gorda, tengo ganas de tomarme una ¿Yo cerveza, te castigo? y me echa la bronca, ¿no? Por Exactamente ejemplo. igual. Claro. La clave yo creo que de tampoco irnos al otro polo, de decir, ay pobrecito, es que tal, ¿no? Y dejarlo de pasar de mano. Y ¿no? dejarlo no que haga todo lo que quiera, pero decir, tiene esta dificultad para según qué determinadas cosas, vamos a ayudarle, ¿no? Por ejemplo, en otro tipo de situaciones, imagínate, es que estoy viendo ahí una escalera, ¿no? Y se me ha venido a la mente una persona que tenga dificultad o tenga falta de movilidad en las piernas, ¿no? Y estamos pretendiendo que suba 20 pisos. Es que los demás suben 20 pisos. Ya, pero es que a mí las piernas no me responden. Yo suelo compararlo mucho, por Entonces, ejemplo. vamos a ayudarlo a que pueda subir. Y él me dice, es que todos no somos iguales. Sí, eso sí. Él tiene respuesta rápida para todo el mundo, Él para tiene todos. más salida que una plaza toro, Es que todos no somos iguales, me dice. Pero es verdad que yo tiendo mucho a lo mejor a... Y mira que él la ha probado y tú no, y tú eres capaz, y tú puedes, no sé qué. Yo no puedo. Claro, pero después cuando él la compara, cuando él se compara con alguien, ella le dice, a mí no me compares, tú no te tienes que comparar con nadie. Y digo, ahora no. Ahora no. Claro. Es complicado el tema. Es complicado, Sí, complicado. Claro, o sea, no se puede estar 24 horas al día aplicando técnica o Claro, pauta, quiero decir que, pero sí que la línea vaya de aceptación de que sí, yo conozco las características de mi hijo y no lo puedo machacar por las características que tiene, tengo que buscar qué estrategia o qué ayudas son las que le vienen bien y priorizar, creo yo, las normas básicas de convivencia, es decir, que tenga unos buenos hábitos, que tenga un comportamiento que no sea No, eso lo tiene. Es que preocupante. esa base la tiene. Claro, y que adquiera constancia a la hora de los estudios. No es tanto que lo haga estupendamente o que se le olvide unos deberes como que tenga un hábito. Yo, Claro, mira, por ejemplo, yo hablamos muy claro, ¿vale? Yo a ella se lo digo mucho. Digo, a mí me importa muy poco que el niño tenga una carrera, que el niño, digo, yo prefiero que trabaje en el campo y que tenga una vida feliz. Ya está, no hay que machacarlo tanto. Por lo que Hombre, preferimos que elija él. claro, que tampoco, que no hay que estar tan encima, ¿qué te digo yo? Tan extremista con estudia. El niño estudia. Si es que el niño estudia, el niño lo llevaba a clases particulares. Y se lleva 3 horas, Está yendo al PROA, que es esto de las clases. Sí. El niño pone empeño y la maestra particular que tiene lo dice. El niño sale de aquí con todo aprendido. Distinto es Después no sabe mostrarlo en un papel. Claro. Claro, entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que le reñimos mucho. Mira, yo por ejemplo, es verdad que yo no suelo reñirle a niños. Yo soy de decirle a ella, es que es un niño. Vale, eso a ella le da un coraje muy grande porque, pero es que es un niño. Tú no le puedes pedir a un niño que no se comporte como un niño. No, Y TDAH. Claro, hay que reñirle Claro, con todo. es Pero que eso se me olvida es muchas veces. verdad que hay situaciones como la de ayer que digo, tú que te estás riendo de mí, Guillo, ¿me entiendes? Me estás diciendo que ha aprobado, que no sé qué. Ayer la situación esta de la nota que tenía, que era mentira, yo me lo tomé como, me quieres coger de gilipollas, porque es que no lo entiendo. Es demasiado Y ya me ingenuo para cabré, eso. y ya me cabré. Yo, para que reñirle a mi hijo, tiene que ser ya algo como esto, que yo me lo tome como algo personal, que diga, yo, me estás riendo de mi mano, tío. Pero yo normalmente soy de esa idea de decir, es un niño. Y que no estudie, pero vamos a ver, que el niño será lo que tiene que ser. Y ya está. Tiene que haber de todo. ¿Para qué quiere estudiar una carrera? Para que después el niño, por ejemplo, abogado, y después el niño no esté contento con ser abogado. Y ha estado amargado toda la juventud porque le hemos intentado obligar o que estudie una carrera, cuando a lo mejor el niño el día de mañana trabaja en un supermercado y está feliz. Yo soy la más feliz del mundo, ¿eh? Bueno, empresario, verás. O a Que ver, quiero decir 20.000 que hay trabajos. opciones miles. Que yo trabajo en la caja de un supermercado y yo soy la tía más feliz del mundo. Es que a mí mi trabajo me encanta, porque a mí me encanta relacionarme con la gente, me encanta, yo tengo mucha actividad en mi trabajo, porque en una caja, pues Claro. fíjate, todo el día... Por eso, Además- por eso es lo que decimos, que más allá de la nota, más allá del resultado, que muchas veces también como que nos obsesionamos mucho con eso, que eso también viene también de la escuela, ¿no? Y de todo el sistema como está montado. Pero más que eso es como,
Mi hijo está aprendiendo valores, mi hijo está aprendiendo, tiene una buena autoestima, mi hijo tiene relaciones positivas con los demás. ¿Es autónomo a nivel de sus cosas? Más allá de si Todo, ha sacado un todo 5, eso ha lo sacado un tiene. 4, ha sacado un 10. Todo eso lo tiene, además él tiene muy respeto, tiene mucho respeto a todo el mundo. Él no tiene, Bueno, Isa, ¿tú que lo no tiene conoces? falta, él Es no, tu sobrino, no es ¿verdad? maleducado, no. Él tiene lo típico, las contestaciones impulsivas con nosotros, claro. pero que él después, todo el mundo nos lo dice, que ve lo bueno que es tu hijo cuando viene, que ha comido muy bien, que se ha portado Que muy se bien. comporta muy bien. Y ahora nosotros, pues bueno, pues es contigo, porque después, pero al final está Pero en un eso- ámbito... esos son todos los Claro, niños, al se final portan mejor fuera. está en una casa que, coño, a ver, él tiene confianza, digamos, Además, en otra parte. Lo típico, ¿no? Lo típico que a mí me revienta, Llega a casa de mi madre, lo recojo, ya está el niño peor desde que has llegado tú. Claro. Desde que has llegado tú está el niño peor, está más nervioso, está... Es verdad que, imagínate, pues los dos juntos, cuando nos da a los dos por nuestra boom, pues somos los dos una bomba los dos. Además, él me lo dice muchas... Yo, por ejemplo, muchas veces a mí me entran los nervios, ¿no? Y a mí me da mucho coraje, que nunca se lo he dicho. Los nervios los relajan, echa los nervios para allá, echa los nervios para allá, te relajas. Porque es verdad que muchas veces me entran los nervios de me voy para él, hago ajín. Y a mi niño le pasa lo mismo. Claro. Que yo entiendo que es muy difícil, porque yo creo que la mayoría de la gente no nos entiende. No nos entiende. Yo, por ejemplo, voy a la caja de un supermercado y está la típica cajera lenta y a mí esa cajera me pone de los nervios. Y él me dice, no es para tanto, no es para tanto para ti, pero a mí me está estresando esa Pero mujer. es que yo tampoco creo que la gente te tenga que entender a ti. Porque te tiene que entender a ti, me tiene que entender a mí, tiene que Sí, entender pero- a todas las personalidades que hay en Pero, el por mundo. ejemplo, hablando de un niño, no de mí, porque yo más o menos, es verdad que yo una pregunta que le pregunté al psicólogo psiquiatra fue, ¿y esto lo voy a tener yo de por vida? Y me dijo, sí, lo aprenderás a controlar. Y es verdad, se aprende a controlar porque yo tenía movimientos en la cara. De hecho, de vez en cuando me salen. En las manos, yo me llevaba todo el día moviendo las manos y hacía unos movimientos extraños que la gente me miraba raro. Y yo decía, es que la gente dirá, esto ya está gorda. Y es verdad que eso te lo aprendes a controlar y con el tiempo te aprendes a controlar. Pero hay circunstancias que no las controla, porque yo hay circunstancias que se me van de las manos y no las controlo. Y a mí me llega a causar ansiedad. Eso, por ejemplo, un tema de yo disfruto limpiando, ¿vale? Él dice que no, y yo disfruto limpiando. Yo limpio y yo me siento feliz. Yo paso después por mi casa, me doy 20 millones de vueltas por mi casa y digo, qué bonita está, qué limpia. Pero después también me da coraje que me la ensucien. En el momento que tengo todo limpio, yo prefiero dormir en el sofá y comer fuera por tal de no ensuciar. Y a mí me dijeron, dice, esos son TOCs que tienen los TDAH, algunos los desarrollan por un lado, otros los desarrollan por otro. Eso es verdad. A ver, la palabra TOC como tal no es, quiero decir, el TOC es trastorno obsesivo compulsivo y no es el caso, pero sí es verdad que hay cosas con las que, digamos, la tolerancia a frustración que comentaba ella antes, pues la tenemos bajita, ¿no? Entonces, para ti es importante que la casa esté limpia porque puede ser exigente en ese sentido, porque te da paz, pues claro, dentro de un mundo un poco caótico, a lo mejor que el TDAH, pues que el entorno, digamos, esté limpio visualmente o auditivamente, te puede servir. Entonces cualquier cosa que te obstaculice eso, pues a lo mejor te frustra más. Pero vamos, que yo no tengo TDAH y a mí también me pasa eso. Quiero decir, todo el mundo tenemos cosas que nos incomodan. Claro. Claro, pero yo, por ejemplo, si yo... Oye, pues venga, ya que hemos abierto este tema, a mí me gusta tener mi casa limpia, que yo colaboro, que te limpio. Pero que yo, por ejemplo, puedo irme y que la casa no esté limpia, que la casa no esté recogida. Yo puedo salir de mi casa y tengo que ir, vamos a comer por ahí. Ella no puede. Yo digo que eso no Eso hay que trabajarlo. Yo digo que eso no es normal. Yo digo que Pero eso ya no porque es, me gusta tener mi su casa nivel limpia. de inflexibilidad cognitiva es más alto que el tuyo. Ella es más inflexible con ciertas cosas. Quiero decir, me puede gustar, pero soy más inflexible que otra persona. No tiene la misma capacidad Pero de es que adaptación. es como yo le digo a ella, ¿no? Si tú disfrutas, no puedes pasarlo mal si no lo haces. Tú disfrutas con algo, si no lo haces, no lo pasas mal, ¿no? Claro, a mí me crea ansiedad. Bueno, Claro. si tú disfrutas comiendo, si no comes, si lo pasas mal. Bueno, estamos hablando de una necesidad. Pero para no ella lo es mismo. una necesidad, sí, para ella sí. Yo disfruto pintando una pared. El día que no la pinto no pasa nada, ¿no? No pasa nada si no la pinto. No me amargo. No se me cae el mundo encima. Ya. Claro, pero son distintas capacidades de flexibilidad. Yo digo que yo tengo el cielo ganado. Pues yo tengo dos hiperactivos en casa. El niño y la mujer. Pues seguro te diviertes mucho. Ya, ¿O no? Pero que es verdad que él, por ejemplo, yo muchas veces lo hago por no incomodarlo a él. Por ejemplo, yo soy de las que estoy
Por eso yo digo muchas veces que yo a mi hijo lo entiendo perfectamente, cuando se le pasan esas ideas las tiene que hacer y punto. Yo la última vez estaba en la caja del supermercado y digo, hoy se me va a antojar cuando termine de cenar hacer cambio de armario. Hoy se me va a antojar. Llegué a las 12 de la noche, me puse a hacer cambio de armario. Tú no eres normal a las 2 de la mañana, tú no eres normal haciendo el cambio de armario con toda la ropa tirada por medio. Como que no está buena, que no está buena. Pero es que a mí me estaba dando una satisfacción. A mí se me pasó eso por la mente, además fue en un momento y digo, lo tengo que hacer. Pero que esto ya no tiene nada que ver con el TDA, si te he dicho. Bueno, Esto ya no tiene nada que ver. el manejo a lo mejor de la idea sí, pero no hace falta hacer TDAH para que pasen esas cosas. Lo que pasa es que, claro, ella dispone de una hiperactividad que le permite hacerlo. Claro. Además, bueno, a mi hijo y a ella le pasa lo mismo. Pueden estar todos los días que no paran, en el momento que por la noche se sientan en el sofá, ¡pum! No tarda, digo, vamos, qué alegría. Yo tardo en dormir. Así, en la hiperactividad muchas veces duermen bastante regular. Bueno, mi hijo es verdad y yo nos levantamos mucho por la noche. Claro. No dormimos un sueño de acostarte a las 12 y hasta las 2, hasta por ejemplo las 12 del día siguiente, como hay gente que no se acuesta. No, pero hay gente que sí, que es capaz de dormir. Yo, por ejemplo, con dormir y mi hijo con dormir 4 o 5 horas, yo ya tengo bastante. Yo ya tengo bastante para echar todo el día. No te veas, Mi hijo igual, mi hijo puede dormir 3 o 4 horas y mi hijo te puede echar el día perfectamente. Pero es verdad que a lo mejor por mí eso siempre me ha pasado de pequeña. Yo me llevaba todo el día activada, pero en el momento que yo me sentaba en el sofá yo caía. ¿Y ahora también? Y ahora también. Yo en el momento que me siento en el sofá caigo. Pero claro, como se me pasa una idea así, ya me tenga que llevar yo hasta las 5 de la mañana arreglando ropero, que yo lo arreglo. Claro. Pero porque a mí me da satisfacción después de decir, pues lo he hecho. Voy a estar arreglado. Que no sé si tendrá que ver con el TDAH o no, pero a mí, por ejemplo, la cosa de yo decir, el ropero, de yo estar en el supermercado con la cosa de luego voy a arreglar, a mí me está generando nerviosismo, me está generando... Es lo que te he dicho ya antes, lo que he explicado ya antes. Claro. Estás estimulando tú sola. Sí, me estoy estimulando yo sola de decir, ahora después me voy a poner con el ropero, no sé qué. Y además, yo misma me digo, pero lo voy a hacer cuando se quede dormido para no tener lo que escuchar. Porque claro, si no después tú no estás buena. Ya está, yo es que tampoco vamos a convertir esto en una conversación a lo personal, pero es que te puedo contar 20.000 historias, porque el otro día me quedé dormido, no me acuerdo qué hora era, me desperté a las 12 y estaba el suelo mojado de la noche. Sí. Y eso de levantarte con todo ordenado y limpio, No, opinión te veré. no, porque es que ya no es que esté ordenado, a mí me da igual que esté ordenada la casa, lo que menos va a estar hecho una mierda. Pero a mí lo que es que, todos los días mojado, tío, todos los días. Si es que coge la fregona y ahí, le voy a dar la manchita esta. Hay una manchita ahí, pero le da todo el suelo. le da el suelo entero. Bueno, vamos a ir terminando ya. ¿Algo que queráis comentar sobre algo que te hayas dejado tú que quieras comentar? Creo que hemos dicho. Creo que hemos hablado un poquito de todo, ¿no? Sí. No, te voy a hacer el último inciso, ¿vale? Yo, por ejemplo, bebo mucha Coca-Cola normal. Todo el mundo me dice, porque yo, por ejemplo, tengo claro que desde pequeña me dijeron que yo los Red Bull no lo podía probar porque me daban taquicardia, y es verdad. Una vez me dio por probar un Red Bull y a mí me parecía que se me iba a salir el corazón. Pero a mí, por ejemplo, la Coca-Cola normal, yo soy capaz de beberme medio litro antes de dormir y yo duermo como si tal cosa. Como si tal cosa. Por ejemplo, a lo mejor yo tengo un vaso de Coca-Cola y viene mi hijo, le da un buche a todo el mundo. Ay, lo que le hace falta al niño, lo que le hace falta al niño. A mi hijo no le afecta. Alguien nos dijo que era bueno. Verá, la cafeína es un estimulante como cualquier otro. Al final, entonces, al final está estimulando las mismas partes del cerebro que estimularía la medicación. Claro, al final a él los estimulantes lo que hace es relajarlo, digamos, ¿no? Claro, porque a mí es que no me afecta. Claro, una Coca-Cola tampoco le va a hacer. Y hay gente que me dice, pues yo me bebo un vaso de Coca-Cola antes de dormir y me puedo llevar hasta las 5 o las 6 de la mañana sin dormir. Pues a mí no me afecta. Mira, yo por ejemplo, pero yo creo que eso es un poco, si tú tomas Coca-Cola a diario, al final tu cuerpo se habitúa, claro, y tu cuerpo se habitúa a esa dosis de cafeína y es como el que bebe café y se puede beber un café a las 12 de la noche y se duerme. Yo me puedo tomar un café, yo me despierto muchas veces a las 6 de la mañana, me tomo un café y como me pongan en el sofá me quedo frito. Claro, entonces yo, ese estudio concreto, es que por lo visto había salido un estudio que decía que la gente que tenía TDAH, la Coca-Cola no le hace ese efecto activador. Pero yo creo que podría ser más una cosa de mi cuerpo ya está habituado porque lleva muchos años tomando esta sustancia, más que otra cosa. Hay mucha gente que le pasa con lo de la Coca-Cola, ¿no? Sí. Que se ve que se beben 2 litros al día y pueden dormir perfectamente. Bueno, pues nada.
muchas gracias por venir vosotros. y por aclararnos tantas dudas, porque mira, la verdad es que bueno, a mí el tema de la medicación no me la cambia nadie de la cabeza, pero bueno, entiendo que es normal, pero con el tema de los despistes del niño de los deberes y estas mentirijillas, a mí me ha venido bien escuchar, la verdad. Yo creo que a ella también, ¿no? Y esperemos que también a la gente que os escuche pues, también le valga, ¿no? Pues nada, gracias. Gracias a Muchísimas vosotros.